Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al programa de capacitación en materia de perspectiva de género de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura. Mi nombre es Sabrina Becchioni, soy abogada, trabajo actualmente en la Defensoría General de la Nación, soy magíster en Género, Sociedad y Políticas por Flaxo-Pigrep y soy la docente que los va a acompañar en el proceso de aprendizaje de este módulo 3. Como vimos en los módulos 1 y 2, donde abordamos los conceptos base como sexo, género, colonialidad de género, patriarcado, colonialidad del poder, y en la unidad 2 empezamos a estudiar la forma en la que esas articulaciones a través de la historia, de las relaciones de poder, de las relaciones económicas y de los sistemas propios de las sociedades democráticas plantean una diferencia estructural entre varones y mujeres con un anclaje androcéntrico producto de la vigencia de ese sistema patriarcal y de los roles y de los estereotipos de género que se presentan. En este módulo 3 vamos a ver cómo todas esas cuestiones y esos factores impactan en el principio de igualdad y en la igualdad de género. Cuando hablamos de igualdad, en el caso argentino nos vamos a remontar al artículo 16 de la Constitución Nacional y también podemos referirnos al artículo 75, inciso 23. Antes de comenzar con cualquier mención sobre cláusulas constitucionales y demás, es importante que hagamos una revisión histórica, y para eso vamos a ver que el ideal de igualdad está desde la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre, la Revolución Francesa en 1789, donde la igualdad y la libertad son factores que hacen como valores fundantes de la democracia. En el contexto argentino vamos a encontrarnos con que desde la Revolución de 1810, la declaración de la Asamblea del año 13 sobre la libertad de vientres, la proclamación de la independencia en 1816 hasta la adopción de la Constitución Nacional en 1853, mantiene ese ideal de igualdad entendido como nos explica Saba en el texto que tienen de bibliografía obligatoria. La igualdad remonta al ideal de Moreno entendida como el no sometimiento al tirano. Y esta concepción de la igualdad asociada a la libertad, a la igualdad ante la ley entendida como un trato no discriminatorio frente a la autoridad estatal, es lo que constituye la base del principio de igualdad conforme al artículo 16. Sin embargo, hay algunas cuestiones que tienen que tener en cuenta al momento de abordar los textos que tienen de bibliografía obligatoria y optativa, y también al momento de analizar las implicancias del principio de igualdad y buscar adaptarlo a la igualdad de género, es decir, interpretar el principio de igualdad y pro homine conforme la perspectiva de género y la transversalidad de género. En este sentido, no debemos olvidar que ese principio de igualdad, tal y como lo estudiamos y como lo conocemos, se concibe dentro de un marco normativo, un contexto histórico que nos es ajeno. No podemos remontarnos a la voluntad del legislador, porque claramente para 1853 las mujeres no éramos sujetos de derecho. Pero sí podemos adoptar, como dice Marcela Rodríguez, la postura de recurrir a los fundamentos filosóficos que hacen a la igualdad de las personas, y entonces entender que más allá de las implicancias individualistas y el reconocimiento de derechos de manera individual, como habla Saba en el momento de referir al análisis del principio de la igualdad y el trato no discriminatorio, también esto nos va a obligar a realizar una interpretación evolutiva conforme la distinta jurisprudencia. Al momento de referirnos al principio de igualdad, entonces vamos a tener que analizar hechos concretos de un caso, establecer si efectivamente existe un trato diferenciado por parte de la ley, si ese trato diferenciado es arbitrario o si es legítimo. Entender que el Estado también puede tomar y
realizar lo que se conoce como medidas de acción positiva a través de su legislación o de la implementación de política pública a los fines de hacer que la igualdad sea operativa respecto de determinados grupos que por cuestiones históricas se encuentran desaventajados respecto de lo que comúnmente se considera a la persona promedio común. Y en este sentido vamos a encontrarnos que las mujeres, así como otros grupos, como las personas con capacidades diferentes, miembros de pueblos originarios, las personas mayores de edad o adultos mayores, son quienes se encuentran en una situación de desigualdad y desventaja estructural respecto del ideal de la norma. Y entonces ahí volvemos a pensar en las cuestiones que analizamos en los módulos anteriores respecto a ese carácter universal que tienen las normas y a la forma en la que conciben que el sujeto de derecho tiene que ser un hombre blanco heterosexual y que ese valor neutral es el valor asociado al ser humano, cuando en realidad lo que hace ese concepto es invisibilizar a todos aquellos grupos que quedan por fuera, que quedan en las márgenes. Entonces, retomando el análisis que los autores nos proponen, vamos a observar estas dos cuestiones, esta lucha constante en cuanto al análisis del principio de igualdad. Por un lado vamos a ver que es un principio que, de acuerdo al momento en el que se adopta, va a responder a determinadas lógicas propias de las sociedades en las cuales se fundó, que va a tener una visión netamente individualista y que con el correr del tiempo y el desarrollo de la jurisprudencia, esa norma se va a ir adaptando a los contextos actuales. La Corte Suprema de Justicia de la Nación toma en muchos de sus fallos los precedentes dictados por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que en materia de igualdad sentó a mediados del siglo XX que el sexo era un parámetro discriminatorio. ¿Qué significa esto? Que no puede adoptarse ninguna medida basada en el sexo que imposibilite a las mujeres acceder a determinados derechos, como puede ser el voto, la educación o a un empleo. Y esto lo argumentaban en el sentido de que las mujeres constituyen un segmento de la población desaventajado de manera histórica, que no se han encontrado en las mismas condiciones que los hombres para poder ejercer sus derechos en la sociedad. Esto es tomado por nuestra Corte Suprema y es aplicado en numerosos precedentes. A su vez también, en el caso de las acciones positivas, que es una herramienta, como lo dije anteriormente, para poder asegurar el acceso a derechos de determinados grupos, nos vamos a encontrar con una situación de conflicto. Muchos doctrinarios lo que argumentaban era que las acciones positivas, al establecer una discriminación legal, eran inconstitucionales y estaban afectando el principio de igualdad. En el caso de los Estados Unidos, si bien se ha logrado zanjar a través de la jurisprudencia, cierto es que no existe una enmienda en la Constitución, como sí sucedió a partir de la reforma constitucional en nuestro país en 1994. El artículo 75, inciso 23, establece como una de las atribuciones del Congreso el realizar medidas, acciones positivas, ya sea a través de legislación, a los fines de posibilitar el acceso y el ejercicio efectivo y goce de derechos de segmentos de la población que se encuentran estructuralmente desaventajados. Entre ellos menciona a las mujeres. Y dentro de esas medidas o acciones positivas podemos encontrar los cupos como los objetivos. Los cupos son medidas de tipo taxativo, establecen, por ejemplo, que el acceso a la educación en un determinado establecimiento tiene que ser cumplido con un 30% de mujeres. Lo mismo sucede con los cupos de acceso a las listas electorales con posibilidad de ser elegidas en cargos electivos. Se establece una cuota fija de mujeres a los fines de que ese porcentaje pueda efectivamente acceder a una posición en la que naturalmente, si nosotros
compitiéramos con lo que se considera igualdad de condiciones respecto de los varones, no sería posible como consecuencia de las lógicas de funcionamiento del sistema patriarcal. Continuando con este tipo de medidas y demás, nos vamos a encontrar con el texto de Marcela Rodríguez, que analiza la constitucionalidad de las acciones positivas en materia de cupo electoral, donde ella realiza también un análisis remitiéndose a los fundamentos tanto filosóficos como jurisprudenciales de la necesidad de cuestionar las lógicas de funcionamiento del sistema patriarcal, de alguna manera generando este tipo de medidas y de acciones que aseguran la visibilización de un cupo que sea reducido de mujeres. Pero entonces llegamos al punto de, bueno, ¿y la igualdad de género qué es? ¿O cómo se manifiesta? En este sentido, nos vamos a encontrar con que, como bien lo señala Altafacio en el texto que tienen para leer, la labor judicial está impregnada y de alguna manera resulta obligatorio como consecuencia de los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado argentino a partir de la ratificación de la Convención de la CEDAW y de la Convención de Belén do Pará, de que los y las operadores y operadoras de justicia están obligados en su quehacer cotidiano laboral a aplicar la igualdad de género. Pero entonces el problema que nos encontramos es que ese quehacer cotidiano no es una tarea lógica deductiva. El operador o la operadora de justicia es un ser subjetivo por naturaleza y sus creencias y sus opiniones son las que van a imbuir y van a interactuar al momento de aplicar la norma. Y entonces Facio nos propone que analicemos esa subjetividad y que analicemos también como punto de partida cuál es el punto de inflexión que da origen a esos análisis al momento de realizar la aplicación del principio de igualdad. Y en este sentido todos tendemos a asumir que la norma es algo neutral cuando en realidad no lo es, porque existe un contexto histórico que nos da cuenta de una historia de segregación específica de las mujeres y de subordinación. También ella nos señala las cuestiones referentes a la necesidad de los operadores de justicia de tener un contacto cierto con el contexto. Y nos termina explicando la imposibilidad muchas veces de poder aplicar esta igualdad de género por el desconocimiento. El desconocimiento de las categorías y de los desarrollos teóricos que llevan a los distintos análisis de las teorías feministas. Y en este sentido, si bien las normas internacionales obligan, en este caso al Estado argentino, a aplicar la perspectiva de género en todas las decisiones judiciales, cierto es que muchas veces es muy difícil que eso suceda. La perspectiva de género feminista, dice Facio, puede definirse como esa mirada que las mujeres dan respecto de sus experiencias y de sus vivencias, las necesidades que fueron invisibilizadas y subvaloradas y contribuye de esta manera al desmantelamiento de la visión patriarcal que es la que se manifiesta como universal y universalizante. Pero para complicar un poco más el análisis, en el ámbito de las Naciones Unidas, luego de las conferencias de Beijing a comienzos de la década del 90, específicamente en el año 94, se adopta una directiva por el Consejo Económico y Social que establece la obligatoriedad de la aplicación de la transversalidad de género. ¿Y qué significa esto? Por un lado tenemos la igualdad, por el otro tenemos la perspectiva de género y por el otro tenemos la transversalidad de género. ¿Cómo hago para que todos estos conceptos funcionen juntos? Es muy sencillo. A lo que apuntan es que a ese concepto de igualdad que se encuentra consagrado en la mayoría de los tratados y en la mayoría de las constituciones de nuestros países se le aplica la perspectiva de género, es decir, la mirada de las mujeres, pero no solo de las mujeres, la
las miradas de las otredades, la mirada de aquellos segmentos de población que fueron excluidos y sobrevalorados. Esto implica también que la perspectiva de género incluye a la población LGTBIQ, incluye también un análisis interseccional, como habíamos visto en el módulo 1, es decir, esta necesidad de incorporar los factores de análisis a determinados casos, como puede ser la influencia de la raza, la etnia, la afrodescendencia, etc., a los fines de establecer cómo esos factores en un contexto específico pueden dar como resultado determinadas situaciones, a los fines de lograr una aplicación no androcéntrica de la norma. ¿Y qué significa esto? Tenemos entonces la igualdad, que la tenemos que ver con los lentes de género, como llaman algunas autoras, y esa perspectiva de género que busca la inclusión, la visibilización de la mujer, no implica el desplazamiento de las experiencias y vivencias de los hombres. Muy por el contrario, lo que busca la perspectiva feminista en su incorporación, y sobre todo en el quehacer del derecho y en la interpretación de la norma, es incluir las voces de lo diverso, de los diversos géneros, de las diversas masculinidades, entre otros, a los fines de lograr una integración. Y eso es la transversalidad. La transversalidad tiene, en la perspectiva de género, implica quitar el foco del hombre varón, es decir, quitar el foco de lo androcéntrico, de aquello consagrado como universal. Y ese concepto de ser humano, universal, igual, y de esa igualdad entre todos, implica desde el enfoque transversal de género la integración con todos aquellos factores y aquellas cuestiones que fueron marginalizadas del análisis primigenio, producto de esa visión androcéntrica. En todo caso, les recomiendo, dado que son muchos conceptos, que lean la bibliografía, que vean el video que se sugiere para este módulo, y en caso de que tengan alguna duda o consulta, pueden escribir en el foro de consultas. Muchas gracias.